Carlos Hidalgo, el Cato Institute, libertario en su ADN. Es un gusto, Juan Carlos, tenerte en el programa. Ok, tú defiendes el libre comercio. Explica si, según la visión de ustedes como libertarios, ha sido un beneficio para Estados Unidos, porque he estado leyendo varias literaturas y dicen que ha sido más un beneficio que un perjuicio para la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, hay varios frentes por los cuales se explica que Estados Unidos está mejor después de los años de apertura que ha venido experimentando, principalmente a partir de los años 80. Por un lado está el lado de los consumidores estadounidenses. Al reducir las barreras arancelarias que Estados Unidos tenía hacia las importaciones de otros países, particularmente de China, una vez que China se incorpora a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, vemos que esta reducción de aranceles hace que Estados Unidos reciba una mayor cantidad de bienes importados y esto ha resultado en un ahorro para los consumidores estadounidenses. Un estudio del Peterson Institute estima que el efecto adicional en el ingreso de cada estadounidense, producto de la liberalización comercial, equivale hasta en $5,000 adicionales de ingreso por persona, casi que en $12,000 por hogar estadounidense. O sea, es dinero que se han ahorrado los estadounidenses porque están pagando menos actualmente por productos importados. Esto tiene un beneficio muy particular sobre las familias más pobres, porque las familias más pobres son las que más gastan en bienes de consumo, como proporción de sus ingresos. Y esto, por supuesto, que entonces si tienen que pagar menos por juguetes, si tienen que pagar menos por ropa, si tienen que pagar menos por calzado, etcétera, esto entonces, por supuesto, que les beneficia en su economía familiar. Pero no solo eso, a la hora de negociar tratados de libre comercio, Estados Unidos también ha logrado que otros países bajen sus barreras comerciales a las exportaciones de Estados Unidos. Y entonces la proporción de las exportaciones como total de la economía ha venido subiendo. Se estima que una empresa exportadora, el trabajador que labora en una empresa exportadora, recibe una prima salarial de 18%, o sea, el promedio recibe un salario de 18% superior a sus pares en industrias que no exportan, es decir, las empresas dedicadas al comercio exterior pagan mejor y por lo tanto la gente que trabaja en ellas está mejor. Así que son dos de las vertientes que explican por qué Estados Unidos está mejor luego de 20, 30 años de apertura comercial. Ok, pero eso ha tenido un precio. Y eso es una realidad que estamos viendo en los Estados Unidos, porque incluso demócratas y republicanos en sus campañas políticas están utilizando el tema de los tratados de libre comercio en perjuicio de ciertos sectores de la población estadounidense y están teniendo eco. Incluso hay unas estadísticas interesantes que hicieron un estudio reciente, que cuando el comercio beneficia a Estados Unidos, los votantes buscan aquellos que hablan del libre comercio. Pero cuando perjudica el libre comercio, buscan aquellos que son más proteccionistas. Y tú sabes muy bien que en la manufactura ha habido una caída sustancial. A principio, estamos hablando de los 50, de cada 4 empleos en los Estados Unidos, 1 era en la manufactura. Ahora estamos hablando de cerca de 1 de cada 10. O sea, ha habido un efecto y afecta también a aquellos que trabajan en manufactura y que son de ingresos medianos o bajos, son clase media o media baja. O sea, por un lado, los tratados de libre comercio sí benefician al consumidor porque pagan más barato, benefician a los empleados que trabajan en empresas que importan, pero afecta a muchas empresas y empleados que trabajan en empresas que tienen que importar compitiendo con una mano de obra más barata. Y eso es una realidad que también se está viviendo en los Estados Unidos. Sí, bueno, los estudios indican que la pérdida de puestos de trabajo en sectores manufactureros, únicamente un cuarto se explica por el libre comercio. La gran mayoría de los trabajos que se han perdido en el sector manufacturero tienen que ver con cambios tecnológicos. Ahora hay muchos robots, por ejemplo, que hacen labores que antes hacían las personas y eso por lo tanto entonces hace que la mano de obra sea redundante. Estos cambios tecnológicos no tienen que ver con el libre comercio y por lo tanto achacarle al libre comercio la pérdida de estos trabajos manufactureros no es correcto. Ciertamente hay un desplazamiento de la mano de obra en algunas industrias producto de la competencia extranjera. Pero también tenemos que tener en cuenta algo, por ejemplo, más del 50% de las importaciones de Estados Unidos son bienes de capital o insumos que se utilizan en el sector manufacturero de Estados Unidos. Es decir, el hecho de que caigan los costos los costos de producción producto de el uso de insumos más baratos importados
hace que la industria manufacturera estadounidense sea más competitiva y por lo tanto entonces pueda mantener niveles de contratación mayores de los que se tendría si no tuviera estos insumos baratos. Pero hay que agregar un dato. Los empleos manufactureros en Estados Unidos, como proporción del total, vienen cayendo desde los años 40. Y esto se acelera en los años 70. Así que antes de que hubiese la liberalización comercial. Así que es un tema que claramente es un fenómeno que está ocurriendo, pero que no se puede achacar no exclusivamente al libre comercio, sino mayormente al libre comercio. Claramente hay otros factores como la tecnología que están en juego. La tecnología y la mano de obra barata, porque yo te aseguro que mucha gente se está yendo a China, no necesariamente porque tiene mejores tecnología que en Estados Unidos, es que tiene una mano de obra mucho más barata que le sale que, por ejemplo, hacer una corbata de Trump, le sale mucho más barata hacerla en China que hacerla en los Estados Unidos. Entonces lo que yo te digo a ti, Juan Carlos, es cómo tú le explicas entonces a la gente que se está viendo afectada con los tratados de libre comercio. Porque sí, hay mucha gente que se beneficia, pero ese que se perjudica, que estuvo en ese poblado trabajando en la misma fábrica y de momento ve que esa fábrica se fue a México porque se hizo un tratado de libre comercio, donde beneficia más a los mexicanos, ¿cómo tú le explicas a esa persona que el Tratado de Libre Comercio es beneficioso para él cuando él está viendo que ya no tiene trabajo? O aquel que vio que su fábrica se fue a China porque la mano de obra es más barata. Y ahí es donde viene el famoso, este debate que estamos teniendo ahora en las elecciones presidenciales, que es el tema de los tratados de libre comercio. O sea, hay un sector de la población, especialmente en el sur y en estados donde son claves para la elección, consideran que los tratados no le están beneficiando. Entonces, ¿cómo explicarle a ellos que es un beneficio para ellos cuando no lo están viendo? Sí, Xavier, ese es el problema. O sea, el problema con el libre comercio es que los beneficios son dispersos, mientras que los costos están concentrados. Esto quiere decir, por ejemplo, como mencionaba anteriormente la estadística del Peterson Institute, cada estadounidense ha visto un aumento de $5,000 en su ingreso individual, producto de la liberalización económica, por el hecho de que ahora está pagando menos por productos que lo que hacía antes. Y lástima, aquí tengo la estadística, pero no la puedo encontrar, de que el costo de la comida se encuentra en su punto más bajo en décadas, el costo de la ropa se encuentra en su punto más bajo en décadas. Todo esto beneficia a los estadounidenses. Ahora bien, como un todo, y es muy difícil que entonces un estadounidense pueda identificar de que su presupuesto familiar está mejorando debido a las importaciones baratas de China. Pero cuando usted trabaja en una fábrica de aire acondicionados, como el famoso video que estaba en YouTube, que lo cierran y le dicen, mira, pues ustedes van a perder el empleo porque ahora los aires acondicionados los vamos a hacer en México, claramente ahí los costos son muy identificables y es por eso que tenemos estos problemas de gente que tiene una animadversión hacia los tratados de libre comercio porque directamente se está viendo perjudicada. Pero no podemos decir que entonces el libre comercio es malo. Claramente hay gente que se ve perdedora, como cualquier cambio, incluso los cambios tecnológicos desemplean gente, y la cuestión es cómo podemos hacer para que esta gente que se ve desempleada pueda reinsertarse de una manera expedita al mercado laboral. El problema es que los estudios demuestran que mucha de esta gente que pierde trabajo por competencia comercial le cuesta muchísimo volverse a reinsertar al mercado laboral, y es ahí en donde hay que ver cómo podemos hacer para agilizar ese proceso. Juan Carlos, hay que esperar que se limpie todos los candidatos presidenciales. Cuando ya tengamos a los dos, te voy a traer y vamos a discutir mucho, porque esto va a ser un tema caliente en la elección presidencial de los Estados Unidos. O me los trae, yo discuto con ellos. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, fue un gusto haberte tenido en el programa. Un gustazo, siempre.